Ahora les presento la palabra del Señor a todos ustedes. Bienvenida a nuestra hermana que había salido, ¿no? Que andaba allá por México. No nos trajo un narco, hermano. No, México es muy bonito. Algún día vamos a ir a Cancún nosotros también, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Estamos en vivo, Dios les bendiga. Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios y con mucho gusto le llevamos la palabra del Señor hasta allá donde usted está. Cuando pueda congregarse, congréguese. Aquí hay un lugar para todos ustedes. Y la iglesia del Señor unimos nuestras palmitas y les decimos: Dios les bendiga a todos. Quiero hoy, hermanos, compartir esta tarde en unos minutos la palabra del Señor bajo el tema oremos como Cornelio. Oremos como Cornelio. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a hablar esta tarde, así de que aquellos que están allí detrás de un teléfono, de una tablet, no se mueva. Dios quiere hablarle hoy acerca de la oración. Qué importante es que todos nosotros comprendamos la importancia de la oración. Pedirle, si quiere estar de pie, hágalo para que le demos lectura y ya va a estar sentadito unos minutos. Había en Cesarea, dice la Biblia, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo. Pero lo que más me gusta es que la Biblia dice: y oraba a Dios de vez en cuando. Aquí dice siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Señor, háblanos ahora, te lo pedimos. Que esta palabra pueda, Señor, estar en nuestros corazones y que puedas hoy, Señor, hablar a nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno, por ser tan fiel, tan poderoso. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Oremos como Cornelio. Hermanos, si algo podemos aprender de la iglesia primitiva, es que para ellos la oración no era como parte de un programa. La oración para la iglesia del primer siglo no era como rutinaria. La oración para ellos, de hecho, no era ni siquiera para salir de un apuro. La oración para la primera iglesia era un estilo de vida. Usted lee, hermano, el libro de los Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta que esa iglesia vivía continuamente en oración. Es más, usted puede leer Hechos y casi le aseguro que en todo capítulo, los 28 capítulos, hablan que siempre había alguien orando. O sea, la oración para ellos, repito, no era para salir de un apuro. La oración para ellos no era bueno, no hay otra cosa que hacer, no, era un estilo de vida. Para ellos la vida cristiana era maravillosa. Invertían su tiempo, dice la Biblia, en armonía unos con otros. Invertían su tiempo a ayudar a las viudas, a los huérfanos necesitados. Dice la Biblia que hablaban de Cristo. Pero también dice Hechos que los hermanos se reunían en los templos, hermanos, y en las casas para orar a Dios. El evangelio que ellos vivían no era un evangelio aburrido. No era un evangelio monótono. No era un evangelio infructífero.
Al contrario, tenía todo lo demás. Era una iglesia con virtudes maravillosas. Era una iglesia que tenía el poder de Dios. Era una iglesia que gozaba del favor de Dios. Pero repito, cada vez que usted va a la Biblia, en los Hechos, va a hallar a gente orando a Dios. La clave primordial del crecimiento era orar, orar, orar y orar. Y por eso es que encontramos en el capítulo 10 de un hombre llamado Cornelio, que no era ni siquiera judío, no pertenecía a las creencias cristianas, era romano, era gentil. Pero la Biblia dice que este hombre oraba a Dios. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era el jefe o el centurión de una compañía llamada La Italiana. Era el que estaba a cargo de una fuerza militar más poderosa. Cornelio era parte y tenía a cargo uno de los 32 escuadrones que tenía Roma. Era lo más selectivo, era lo más poderoso. Este hombre era digno de confianza. Este hombre era de 1000 batallas. Este hombre tenía un estatus social en Roma. Este hombre era muy querido. Pero la Biblia dice que en medio de todo, este hombre era un militar altamente ocupado, un estratega querido, hermano, por su forma de liderar. Su nombre romano significa hombre de cuernos, y esto es una similitud de la fuerza que él tenía. Lo asombroso es que a pesar de que este hombre era ocupado, era un militar, la Biblia dice que siempre oraba a Dios. A pesar de que, hermano, tenía que estar quizás con los 100 soldados conquistando terreno para Roma. Quizás tenía que andar en los asuntos, hermano, del imperio más poderoso de ese momento. Él siempre tenía tiempo para poder orar. Así de que no me venga a decir usted que no tiene tiempo para orar, porque no tiene 100 personas a cargo suyo. Y que no era una empresa común. Porque en una empresa común usted puede trabajar 12 horas y hasta puede trabajar o más horas, pero no está amenazado. Este hombre, aparte de pelear, aparte de tener 100 personas a cargo, no era un cualquier trabajo, era estar bajo fuego todos los días. Pero ahí bajo fuego, ahí bajo amenaza, este hombre se dedicaba a la oración. Hay 3 cualidades que menciona el texto acerca de Cornelio. Y la Biblia dice que este hombre era piadoso. Dice que este hombre era temeroso de Dios. Y la última cualidad es que este hombre oraba a Dios siempre. La primera virtud demuestra que este hombre con compasión y con amor trataba a los demás. Usted sabe que normalmente un general, un sargento o un capitán casi siempre tienden a tratar a los demás de una manera autoritarista, machista. Pero la Biblia dice que este hombre era piadoso. Este hombre tenía cualidades maravillosas. Aparte de eso, la Biblia dice que a pesar que era romano, era temeroso de Dios, era reverente. Era un hombre que se cuidaba y que de alguna manera, hermano, quizás atendía las cosas de Dios. Pero lo asombroso es que este hombre dedicaba tiempo a la oración. Y allí viene el tema: ¿por qué nosotros, hermano, debemos de orar como Cornelio? Y número 1, debemos de orar como Cornelio para provocar la gloria de Dios. La Biblia dice que Cornelio estaba orando, y cuando él estaba orando, claramente, dice la Biblia, se le apareció un ángel del cielo donde él estaba orando. A lo mejor los demás oraban, pero nunca habían visto algo. Pero ahora este hombre, la gloria de Dios estaba donde él estaba orando.
¿Cuántos de los que están aquí saben que la única manera de provocar la gloria de Dios es a través de la oración? No es a través de la fiesta comiendo sándwich y gaseosa, no, es a través de la oración. No es a través de todo lo que nosotros creemos. Si queremos provocar que la gloria de Dios esté en nuestras vidas, tenemos que dedicarnos a la oración. ¿Y por qué enseñamos de la oración? Porque aquí hay gente que ora, pero hay gente que no le da valor a la oración. Y dice, ¿para qué voy a orar? Hermano, oremos para que ángeles de Dios acampen alrededor de nosotros. Oremos para que los cielos se abran. Oremos para que lo sobrenatural de Dios se mueva en nuestras vidas. Este hombre estaba orando y de repente la gloria de Dios se mueve, porque un ángel del Señor llega y le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos quieren que el Señor le diga eso? Tu oración ha sido oída. Es como cuando le dicen a usted: ya le salió los papeles. Es como cuando le digan a usted: ya no te preocupes, aquí está lo que estabas pidiendo. Este hombre llamado Cornelio se había dedicado a la oración y de repente tiene una visita de lo sobrenatural. De repente tiene una visita y no era cualquier visita, era alguien que desde el cielo le dijeron: llévale una respuesta a aquel hombre que está orando. No vamos a orar para perder el tiempo. Yo me imagino, y perdóneme, pero si este hombre era alguien que tenía a cargo gente, yo me imagino que de repente dejaba a los 100 soldados por allí y les decía: miren, denme un ratito, ya les voy a traer una estrategia militar. Y quizás se iba y los demás decían: allá está en la oficina, allá está en el lugar, planificando qué vamos a hacer. Pero el centurión no estaba planificando cómo vencer a los enemigos, estaba orando. ¿Cuántos oran en casa? No se les nota mucho. ¿Qué cuesta orar en casa, verdad, hermano? Por los afanes, ¿verdad? Al no ser cuando ya se queda solo en la noche uno, ¿verdad? Al no ser cuando ya uno dice: bueno, ahora sí, voy a orar, hermano. Y dice usted y empieza a dedicarse a la oración. Pero este hombre, hermano, nos da un ejemplo. Porque aquí pueden decir gente: yo no voy a orar porque no tengo lugar. Pregúntele a este hombre cómo hacía. Porque la Biblia no dice oraba cuando tenía lugar. El texto dice oraba a Dios siempre. Allá cuando va para Nicaragua, México, cualquier país, ¿verdad, hermano? Ahí va orando en el camión. Gloria a Dios. Hermano, una vez me fui con un hermano que se oraba y tanto se ungía, hermano, que de repente estaba ungido y soltaba al volante y yo miraba al barranco donde iba a caer, hermano. Y recién casadito para más fregarla. Yo decía: me voy a morir y sin hijos. Pero un hombre lleno de Dios iba orando, y hermano, y ungido, orando en el vehículo. Lo mismo me ha pasado con el hermano Guillermo. No, el chiste me va contando. Hermanos, como nosotros, como no está la hermana Fátima, hermano, usted me la va a pagar hoy. Hermanos, tenemos que orar hasta que la gloria de Dios se mueva. No ore para dormirse. Voy a orar porque es la única manera que me baja sueño. Es como los que no pueden dormir y leen la Biblia, hermano. Eso es un sueño profundo. Hasta la lengua se le doble, dice la Biblia. Oremos para provocar algo. Los que están viniendo a orar entre semana y tienen a cargo grupos, están orando porque quieren ver milagros, porque queremos ver la mano de Dios obrando en el templo cristiano. Pero este hombre, a cargo 100 soldados, la más famosa, hasta el nombre se le da, la italiana. La italiana. Pero oraba a Dios siempre. Usted y yo estamos en el Facebook siempre. Amén, dijeron algunos.
no en la oración. Y queremos provocar la gloria, lo sobrenatural. Hermano, lo único que provoca que ángeles de Dios se muevan a nuestro favor es la oración. Si usted quiere tener un respaldo divino, es a través de la oración. Y me imagino que este hombre quizás ni se quitaba la armadura, hermano. Quizás con el casco pesado, que era puro metal. Quizás con la espada, quizás con su traje. Quizás no hallaba un lugar exacto, quizás medio, donde tenía un lugar y ahí se arrodillaba y oraba a Dios. Pero cuando él oraba, los demás sabían que este hombre tenía un respaldo poderoso. La gente que ora tiene el respaldo de Dios. La iglesia que ora tiene el respaldo de Dios. Y la Biblia dice: orar sin cesar. O sea, orar siempre. Lucas 18, Jesús refirió una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Toque a dos personas y dígale: no desmayes en tu oración. No desmayes, sigue orando. Sé un Cornelio hasta que Dios le diga: tu oración ha sido oída. Hasta que aparezca un ángel del Señor enviado. Hermano, los cielos se abrieron y llegó donde estaba. Imagine usted que está orando y de repente ver una manifestación de la gloria de Dios y le diga: he oído tu oración. Mira, le pudo haber dicho el ángel: ni quería venir, yo estaba bien tranquilo allá, pero me han mandado porque no has dejado de orar. Y cuando tú oras, la gloria de Dios se mueve. Ángeles de Dios serán enviados donde tú clames, le dijo, porque estaba orando. Sin importar el grado, el cargo, la posesión, la oración es fundamental si queremos provocar milagros. Toda la gente que ha podido ver la gloria de Dios en su vida es porque ha estado a través de la oración. Oremos hasta provocar la gloria de Dios. Le tengo una buena noticia. La buena noticia es que no vamos a dejar de orar hasta que sucedan los milagros. ¿Cuál es la buena noticia? Que todos saldremos transformados. Y yo no dudo que, hermano, en un momento el Señor puede aparecernos y decirnos: ha sido oída tu clamor, ha sido oído lo que tú has pedido por años, por meses, por días en mi presencia. Y hay que seguir. La oración no es para un rato. Lastimosamente algunos solo oramos cuando estamos en apuros. Ay, ore. Mire, hay gente, hermano, que a mí me pide nada más. Hoy llegó alguien a orar, a pedirme oración. Y la otra vez una persona estaba pasando un problema pero terrible, matrimonial. Entonces le dijo a mi esposa: ayúdeme a orar. Hermana Mayra es de oración, es de bastante oración. Y le dijo: ¿cómo no? Le dijo: hagamos un trato, le dijo. Levantémonos todos los días a las 2 de la mañana y ganamos esa batalla. Vaya, le dijo el hermano. A las 2 de la mañana, la hermana Mayra le llamaba: hermana, es hora. Ahora. Empezó el primer día. El segundo día, a las 2 de la mañana, ¡pum!, de rodillas. El tercer día ya no le contestó. El cuarto día no le contestó. El quinto día ya no le contestó. Y le digo yo: preguntarle por qué no. Ay, no, hermana, le dijo, ay, sigo orando usted, es que es muy difícil. No, yo le di, me dice: mira, la hermana. Y yo le dije: mira, que no friegue, ella es la que tiene el problema. Si tu esposo aquí está, véngase mejor conmigo. ¿Cómo es que la gente si quiere salir del apuro? Hoy no le gustó. Ustedes quieren ver al pastor bien clavado orando, y ustedes aquí de rodillas a las 2 de la mañana lidiando por los problemas de otros, y la otra persona no quiere orar. No se vale así. Orar a Dios siempre. Número 2,
Debemos de orar como Cornelio, orar hasta establecer conexiones. Algo precioso pasa. La Biblia dice que mientras Cornelio oraba, dice la Biblia que al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a una ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Óigame por favor, si Mardoqueo no ora, Pedro tampoco hubiera orado. Pero fue la oración de Cornelio que provocó que Pedro subiera a una azotea a orar, porque Dios quería unirlos para que se moviera la presencia de Dios. Lo decía esta mañana y lo vuelvo a decir. Usted tiene que aprender a orar con gente que le gusta a orar, para que haya una conexión. ¿Sabe qué dicen los científicos que han descubierto? Hay un hombre llamado Morgan, no sé si lo han visto, un famosísimo, un moreno que saca programas y que es una de las personas más pagadas en Hollywood, que hace tanta película. Él llega y investiga casos y dice, vino y se fue a meter a la iglesia Laico. Él investiga, él es científico, y él dice, ahora me toca investigar qué se siente en una iglesia cristiana. Y se fue en una iglesia cristiana, y dice que él empezó a ver el programa, cómo la gente lloraba, cómo la gente cantaba, cómo la gente adoraba a Dios a la hora de la prédica y todo aquel ambiente precioso, dice. Entonces dice, él comenzó a ver que hay un cierto calor espiritual que se desata ahí. Y él, aun cuando lo está contando, dice, no es por nada, pero aún contarlo la piel se me pone china. Lo que puedo asegurar, dice este científico, es que en la iglesia cristiana hay algo que no puedo explicárselos. No es lo mismo, dice él, yo creo en Dios, pero no es lo mismo, dice él, adorar a Dios solo que adorar a Dios con gente que comparta lo mismo. Usted puede decir, ¿para qué ir a la iglesia? Aquí el Señor me oye. ¿Para qué ir a cantar allá? No, aquí voy a cantar. Usted puede decirlo, pero cuando usted ora, cuando usted está en una comunión, usted establece conexión con gente que comparte lo mismo. Y la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en el nombre del Todopoderoso, ahí está el Señor en medio. Y no solo eso, van a suceder cosas grandes, porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay que conectarse con gente. ¿O acaso usted no se conecta con las alabanzas que se cantan? Tal vez nos saltamos como Stanley, que me gocé porque ya se me iba a malmatar aquí también, y no pude evitarlo, por eso sentí más gozo. Hay una conexión espiritual, y Pedro llega a oración porque Dios lo envía a orar, porque quería revelarle algo, porque otro estaba orando allá. La oración nos lleva a podernos conectar con gente maravillosa. Número 2, orar como Cornelio es orar hasta botar barreras religiosas. A través de la oración, el Señor le revela a Pedro que tiene un significado. Y es que cuando él ora, de repente viene una visión y baja una alfombra, para que usted me entienda, y venía todo tipo de animal. Perdone mi imaginación, pero yo creo que hasta un cerdito de esos blanquitos venía. Y Pedro dice, animal con pezuña no como, porque la ley no lo manda. Nunca he comido cosa inmunda. Los judíos no comen cerdo. Los judíos no comen
conejo. ¿Qué más no comen? Tacuacines. No comen. Ni garrobos. Ellos no comen nada. Y lo raro es que en la visión que mira Pedro había todo tipo de animal, dice. Y ahí explica. Y baja una vez y le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, no. Yo nunca he comido cosas así. Segunda vez: Pedro, mata y come. No, de que no le entraba. Es como que a mí me hubiera bajado un lienzo de cebollas. La tercera vez: Pedro, mata y come. Y Pedro despierta. Pero era que había un hombre llamado Cornelio que estaba orando. Y eso que él creía que nunca iba a poder tolerar, tenía una interpretación. Y era que Pedro, el judío, ahora tenía que entrar en la casa de un romano a hablarle del Señor. Porque había un hombre que estaba orando y con la oración le iba a botar todos los criterios religiosos a aquel Pedro, y tenía que ir para ser canal de bendición a otro. Óigame por favor, la gente que ora no es una gente que no es religiosa, hermano. Esos religiosos que se la llevan de santitos es porque están faltos de oración. Ay, yo no hiciera eso. Es que mi cristianismo es puro. Es que esto y lo otro. No, Señor. Yo, por ejemplo, no como cerdo porque no me gusta. No es porque me la lleve de tan cristiano. Pero a lo que quiero decir es que hay unos que son tan religiosos, hermano, que creen que solamente porque deben de andar vestidos así de blanco y hasta con una coronita en la cabeza se van a ir al cielo. La gente que ora no mira de menos a los demás. La gente que ora aprende a ayudar a los demás. En vez de criticarlo, lo levanta, lo restaura, lo ayuda. Dicen amén los espirituales esta tarde. Hay que aprender a orar, porque ahí se nos van los criterios religiosos. Un hermano me enseñó a mí que si el Señor quería que me oyera, yo tenía que orar de rodillas y así rectecito, como que iba para la luna. Si no, Dios no me oía. Criterios religiosos. Y peleaba, me decía: es que tiene que orar de rodillas. Yo le dije una vez: mire, ¿y cómo oraron los hombres de la Biblia? ¿Y cómo oró Pablo y Silas en la cárcel, que estaban amarrados, guindados, dice la Biblia, de pies y manos en cepo? ¿Y cómo hay que orar? Mire, enséñeme por qué Jesús sanaba en el día de reposo. Enséñeme, le digo yo, ¿por qué? ¿Cómo estaría Jonás allá en el vientre del gran pez? De rodillas. Pero cuando somos religiosos, queremos que los demás, hermanos, no quiebren un plato, sino la vajilla entera. Cometemos grandes errores. Espiritualmente, la oración, como oraba este hombre, nos va a botar toda barrera religiosa. ¿Sabe que Pedro no quería ir? No, dijo: donde romanos, pecadores, impíos, hijos del diablo, no voy. Pero Dios le enseña en una visión que había alguien que estaba orando y que estaba a punto de botarle todo criterio, toda barrera religiosa. Por eso que debemos de aprender a orar, para tratar a los demás con amor. Una gente que ora se le nota, iglesia. Una gente que ora va a ayudar a otros sin importar el grado de pecado que usted pueda verle. Sin importar cómo aquella persona, usted va a aprender a verlo con amor. Pedro no quería ir, porque si este romano, aparte de eso, es matón, tiene a cargo todo, saber cuánto se habrá echado ya. ¿Cómo voy a entrar en la casa y ese come cerdo y ese come esto y lo otro? Pero Dios le enseña que la gente que ora aprende a botar toda barrera religiosa. Número 4, la gente que ora como Cornelio son los que oran hasta que se derrame el Espíritu Santo. Algo precioso pasó, hermano. Dice la Biblia que cuando Pedro va y empieza no a orar, a hablar con ellos, dice que mientras Pedro, hermano, estaba orando, dice que se fue un grupo de la circuncisión, es decir, de los judíos, se fueron con él, dice, a la casa donde estaba
a aquel hombre, pero dice que estaban atónitos también de ver que los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que glorificaban a Dios. ¿Sabe qué, hermano? En la casa de este hombre llamado Cornelio no solo llegó la salvación, llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Porque este hombre oraba a Dios siempre. Dice el versículo 44 que cayó el derramamiento del Espíritu Santo y hablaban en lenguas maravillosas. Porque había un hombre que nunca dejó de orar. ¿Y sabe qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo y los gentiles decían, ¿cómo? Perdón, los judíos decían, ¿y cómo es posible que sobre esto se derrame el Espíritu Santo también? ¿Sabe usted que la primera vez que se derramó el Espíritu Santo en los gentiles fue en esa casa? ¿Sabe usted que a través de la vida de Cornelio usted y yo disfrutamos ahora del Espíritu Santo? ¿Sabe usted que a través de este gentil que provocó la gloria de Dios podemos disfrutar de algo maravilloso, que es la gracia del Espíritu derramada a través de los dones y a través del bautismo, a través de un gentil? Ahora disfrutamos el Espíritu Santo. Estoy hablando de manifestación. Estoy hablando de lo grande. Cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar, dice la Biblia, en otras lenguas. Algo maravilloso estaba sucediendo en esa casa. Oremos para que se derrame el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 5, y con esto termino. Oremos para bendecir a otros. Oiga lo que dice la Biblia, que Pedro, tan admirado, dijo, mire, vayan a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la Biblia, los que estaban ahí le rogaban, quédate con nosotros. Dice la Biblia que en los versículos anteriores, que todos los que estaban con este hombre llamado Cornelio, todos, dice que creyeron en el Señor, fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. O sea que la Biblia dice que con su forma de ser, los demás llegaron al conocimiento de la verdad. Ore para bendecir a otros. Ore para que su oración alcance a otros. Hermanos, ¿cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Repito, ¿cuántos tienen familiares, primos, hermanos que no conocen al Señor? Levánteme la mano. Qué gran tarea tenemos de orar por ellos. Pero ¿sabe qué? Mientras Cornelio empieza a orar, ahora se da cuenta que la oración de él bendice y dice todos los suyos, dice el capítulo. Y yo no dudo, hermano, que hasta soldados romanos dijeron, queremos de lo que tiene este hombre. Yo no dudo que sus hijos, sus familiares decían, gracias, gracias Cornelio, porque tu oración ha bendecido nuestra casa. Hermanos, óigame por favor, aunque nadie más ore en casa, usted que me está oyendo, nunca deje de orar por los suyos. Oremos para bendecir a otros. Oremos, hermano, y siempre que pueda, ore, interceda y que la gloria de Dios se mueva en su vida. Cuando oremos así, el poder de Dios se va a mover en una manera poderosa. Terminamos con lo siguiente. La oración no es persuasión, es buscar la voluntad de Dios. Pero de algo sí estoy seguro esta tarde, que la gente que hace uso de la oración va a tener recompensa. La oración no es retorcerle el brazo a Dios. Señor, hasta me contestas o no. La oración es someternos a la voluntad de Dios. Pero cuando usted se somete a la voluntad de Dios, ¿cuánto cree que hay recompensa cuando oramos? El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá, dice el Señor. Padre, gracias te damos esta tarde o esta noche. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Bendice ahora grandemente a todos, Señor, aquellos que están haciendo uso de la oración.